Bien, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Fórum una nueva invitación, como ya fue en su día también cuando Ciudadanos entró en el Parlamento catalán, y hoy es un inmenso placer compartir un auditorio de tantísimo nivel aquí en Madrid, con conocidos, no conocidos, personas relevantes de la sociedad civil española, y sobre todo también teniendo en cuenta que es un foro que proporciona precisamente esa pluralidad, porque por esta tribuna han pasado personajes de absoluta relevancia, incluso presidentes de gobierno, jefes de Estado, en fin. Creo que es un inmenso placer para alguien que tiene 28 años poder dirigirse desde esta tribuna a todos ustedes. Y dicho esto, simplemente me gustaría marcar básicamente en un minuto cuál es la prioridad y el porqué de mi intervención y cuál va a ser el fondo de esta intervención. Yo hoy podría aquí explicarles todo mi programa electoral, todo el programa electoral con el que Ciudadanos se presenta en todas las circunscripciones españolas. El programa elaborado por sus militantes, novedad en los partidos, no ha habido ningún consejo de notables ni de premios Nobel. Son los militantes de este partido los que elaboran esas propuestas desde nuestro punto de vista absolutamente sensatas y adecuadas para el siglo XXI. Pero no voy a hacer eso, no les voy a dar no voy a pasarles por el sufrimiento de explicar una por una todas las propuestas de nuestro programa electoral esta mañana. Es más, explicaré muy pocas, porque creo que un programa electoral está para leérselo, y por eso en la web de nuestro partido, e incluso a cualquiera de ustedes, si están interesados, se le hará llegar personalmente ese programa. Lo importante y el nacimiento de nuestro partido es precisamente que lo que hoy sucede en nuestro país, lo que debe abordar España en el siglo XXI, en este inicio del siglo XXI, no es simplemente una propuesta en un campo fiscal, una simple propuesta en el campo de la vivienda, un incremento o un regalo de un cheque de 400 euros o de 600 euros fiscal. Eso es una anécdota, y seguramente ese tipo de política es consecuencia de muchas otras cosas. Es decir, un país que afronta unas elecciones generales donde el presidente de gobierno y el líder de la oposición se dedican a decirnos a los ciudadanos qué cheques nos van a dar, qué migajas, si me permiten la expresión, nos van a dar, como si fuéramos súbditos y no ciudadanos, como si no tuviéramos capacidad para saber lo que está sucediendo en este país, como si no tuviéramos capacidad crítica para saber lo que queremos y qué modelo de sociedad queremos. Desde nuestro punto de vista, es una falta de respeto al propio ciudadano. Por tanto, nosotros no vamos a entrar en ese campo, y no vamos a entrar en el campo de las promesas, de esas promesas que solo se hacen en elecciones porque se podían haber hecho hasta la fecha y no se han hecho. Por tanto, creo que esa es la diferencia justa de Ciudadanos. Una política responsable y una política que entra en los grandes temas del país y que entra a analizar qué está pasando en el sistema político español para que, desde nuestro punto de vista, esté fracasando en muchos campos. Porque lo que hoy sucede en España es que la partitocracia creada, la partitocracia que se ha consolidado en 30 años, está poniendo freno a la evolución, en muchos casos, del país, a la estabilidad del propio país, y eso es precisamente lo que hace que Ciudadanos esté hoy aquí y se presente en todas las circunscripciones españolas. Vuelvo a decir, entonces, no es una cuestión ya de una propuesta concreta, sino es una cuestión del propio sistema político español. En la transición se hizo una labor importante de consensos, de buscar un sistema de partidos después de una dictadura, se abrió ese periodo de democracia, pero casi 30 años después hay que pasar por la revisión de los 30.000 kilómetros. Hay que pasar por una revisión en profundidad de muchos campos que no están funcionando. Y esos campos está haciendo, literalmente, vuelvo a decir, que se diluya, que se distorsione la propia voluntad de la ciudadanía. Y un ejemplo de ello lo tenemos en los propios estatutos de autonomía, el último proceso estatutario abierto en esta legislatura, que no responde para nada a la voluntad de la ciudadanía, y lo afirmo directamente basándome en las encuestas del propio conocimiento de esas propias reformas en cada comunidad autónoma, sino que responde a un pactismo, a una necesidad de aritmética parlamentaria para abrir un proceso que nadie había solicitado. Solo las clases políticas, tanto central como autonómicas, habían solicitado ese proceso, y nos han llevado por un camino del que muchos ciudadanos, me atrevo a decir que la mayoría, y lo demuestran también las participaciones allí donde ha habido un referéndum, no querían. Los ciudadanos lo que quieren es mejor calidad de vida, más bienestar, prosperidad, estabilidad en el país, y que España se modernice de una vez por todas. Los ciudadanos no pedían nuevos estatutos formando situaciones confederales. Los ciudadanos no querían ver derechos y libertades distintos en cada comunidad autónoma. Los ciudadanos no querían hablar de naciones, de banderas,
de patrias, de tradiciones. Los ciudadanos lo que quieren es vivir mejor. Y como quieren vivir mejor, los políticos tienen, y tenemos ahora ya también nosotros que estamos en un cargo público, la obligación de responder a esos intereses. Eso quiere decir, como ejemplo que he sacado de los estatutos de autonomía, que hoy la clase política española está más pendiente del interés particular, del interés del pacto para conseguir el poder, que del interés general de la ciudadanía. Y ese ejemplo de los estatutos se puede llevar a muchos otros campos. Hemos visto cómo se producen pactos continuamente que distorsionan la propia eficacia del Estado, y entraremos en eso a continuación. Pero eso se debe básicamente a una causa fundamental desde nuestro punto de vista, que es que la política no es ya un servicio público, sino es una profesión para muchos. Es el pan del que comer para muchos. Es la única salida profesional para muchos. Ese es uno de los problemas que tiene este país actualmente. No tenemos a los mejores profesionales en la política, sino que tenemos muchas veces, y lo siento por los que se enfaden, tenemos muchas veces a políticos que no podrían hacer ni serían nunca contratados en ninguna empresa privada. Eso es un gran hándicap para nuestra política, puesto que muchas veces esas personas son capaces de cualquier cosa, de pactar con quien sea, de cambiar sus principios, de traicionar a su electorado, con el único fin de perpetuarse en esos puestos. Por eso Ciudadanos dice esa frase y acuña esa frase de que hay que ser un profesional en el ámbito político temporalmente y no un político profesional. Creo que la diferencia, el juego de palabras es claro y nosotros por eso proponemos y hablaremos a continuación de la regeneración política y de la regeneración democrática, hablando de personas que se dediquen temporalmente a la política desde ámbitos profesionales y colaboren con la ciudadanía y con la sociedad española. Y por esa profesionalización precisamente se han dado situaciones absolutamente absurdas en este país. Pactos contra natura entre partidos supuestamente nacionales con partidos que hacen del qué hay de lo mío su única forma de vida. Lo único que exigen algunos partidos es qué hay de lo mío, no qué hay de los ciudadanos, no qué pasa en este país. Y no se puede hacer política de la mano de aquellos que no quieren el bien para todos los ciudadanos, sino solo el propio bien, ya incluso no solo para sus electores, sino para ellos mismos como partido. Por lo tanto, Ciudadanos, como entenderán, es un partido muy crítico con esa visión del pacto a cualquier precio, con quien sea, como sea y cuando sea. Creemos que hay que dignificar nuevamente la política, hay que hacer que la política sea un servicio y no una profesión, y por eso estamos aquí. Por tanto, creemos que hoy los partidos políticos en el actual sistema, tal y como están, si no hacemos reformas profundas en nuestro país, incluso de la forma de entender la política, no conseguiremos cambiar las cosas. Hoy los partidos políticos son menos útiles de lo que lo fueron. Hoy los partidos políticos canalizan menos la voluntad de los ciudadanos de lo que la canalizaron. Y hay que volver a recuperar que los partidos vuelvan a ser instrumentos de dinamización y, como dice la Constitución, que representen la voluntad de los ciudadanos, que formen la voluntad de los ciudadanos. Y bien, en ese ámbito yo creo que está claro que el ejemplo de lo que sucede está en nuestro propio sistema de Estado, en nuestro propio modelo de Estado. Uno de los ejes fundamentales de nuestro programa, que podrán consultar, es precisamente analizar ese modelo de Estado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando digo hasta aquí me estoy refiriendo evidentemente a que hoy en día nosotros como ciudadanos, lo comentábamos ahora antes de entrar, ni siquiera sabemos quiénes son los responsables de aquellas competencias y de aquellos servicios que se nos está prestando. Lo digo porque a veces en muchas comunidades autónomas, en muchos entes locales, se utilizan políticas demagógicas para evitar las responsabilidades propias. Estamos en un Estado que se ha desarrollado a base de chantaje aritmético. Se ha desarrollado a base del pacto legislatura tras legislatura con posiciones locales que solo miraban por tener el chiringuito más grande, por tener más puestos de confianza, por tener una administración con más poder político que no con más eficacia para ejercer ese poder con los ciudadanos. Evidentemente eso ha hecho que nuestro modelo tenga una cierta distrofia. Es decir, estamos en una situación actualmente en la que nuestro modelo autonómico, el modelo autonómico no está cerrado, es un modelo autonómico absolutamente abierto, incluso desfigurado en los últimos años por ese proceso estatutario. ¿Qué plantea Ciudadanos en el ámbito de Estado? Un cierre de una vez por todas del modelo autonómico. Queremos saber qué competencias son del Estado, qué competencias son de las comunidades autónomas y qué competencias son de los entes locales. Es necesario para la propia eficacia dar estabilidad al sistema y dar un sistema cerrado de competencias. Y si para ello hace falta reformar la Constitución, en esos campos, en esos artículos que cierren ese modelo, pues se cierra. Porque cualquier soberanía, en este caso la ciudadanía española, igual que es consultado, igual que a veces ni siquiera se le consulta su voluntad, también para esto es necesario que los ciudadanos participen. Y eso quiere decir que tendríamos un sistema donde el Estado tendría un núcleo duro de competencias,
un núcleo esencial de competencias para ejercer y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, las comunidades autónomas ejercerían un papel de descentralización administrativa para garantizar eficacia también y coordinación entre administraciones, y los entes locales un papel de cercanía a los ciudadanos. Eso es lo que queremos y lo que manda, desde nuestro punto de vista, el propio sentido común. Lo que no tiene sentido es que en España se hayan producido descentralizaciones de competencias que hacen a veces imposible la propia gestión del país. Y pongo el ejemplo, nuevamente, de la economía, de esos estatutos y del sistema de financiación. Hoy tenemos un sistema de financiación asimétrico, pero no solo malo o no solo perjudicial por asimétrico, sino por la propia forma. Hoy tenemos un sistema de cheques autonómicos, un sistema donde el propio ministro de Economía reconocía que hacer hoy en día los presupuestos del Estado es más difícil que hacer un sudoku. Efectivamente, cuando uno entrega cheques a cambio de 7 o 8 escaños para una legislatura, cuando uno cambia estatutos de autonomía, cuando cambias fichas de estatutos a cambio del apoyo de unos personajes, casi diría, que ni siquiera creen en el Estado, que además se manifiestan contrarios y manifiestan querer dinamitar las estructuras del Estado, estoy hablando de partidos nacionalistas o independentistas, cuando ese pacto se produce contra natura, luego tienes las consecuencias que tiene. Y eso significa que hoy España se rige por la España de los cheques autonómicos. El qué de lo mío se ha puesto en el máximo auge y hoy en día aparece una comunidad autónoma con un cheque en la ventanilla del señor Solbes y le pide el 14% de los ingresos de la caja común, otro le pide el 18%, uno lo hace en función del PIB, otro lo hace en función de la población, otro lo hará en función de la insularidad y otro en función de la extensión territorial. Lógicamente, en la visión esta de qué de lo mío. Pues bien, nosotros creemos que eso es un grave error para el propio sistema. Debe haber un sistema de financiación autonómica ajustado a la realidad de los parámetros actuales, de inmigración, de población, de PIB, de territorio. No nos negamos a replantear o a ajustar esos parámetros. Es lógico que un país ajuste parámetros de financiación, pero lo que tampoco es lógico es que tengamos un sistema absolutamente roto, un sistema absolutamente partido precisamente por esa visión del pacto y de la aritmética parlamentaria. Por tanto, cierre del modelo competencial, un Estado que garantice un núcleo duro de competencias, y en ese núcleo duro para nosotros deben estar algunos campos que hoy en día incluso algunos de ellos no están. Estoy hablando, por ejemplo, del campo de la educación. En los años 80 se descentralizó la educación en las comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista, una cosa es descentralizar la gestión de un centro, la gestión administrativa de un centro educativo, el material. En fin, en eso creo que no hay ningún problema. Para eso seguramente pueden estar las comunidades autónomas, para gestionar muchísimas de estas cuestiones. Ahora bien, se ha descentralizado también lo que es el contenido de la propia educación. Se han perdido las competencias sobre las libertades lingüísticas en esas comunidades autónomas. Hoy en día se estudian 17 modelos educativos distintos en España, con contenidos absolutamente distintos y contradictorios, que es lo peor. Hoy en día los libros de texto en España que estudian nuestros alumnos incitan más a la diferencia, a la búsqueda de confrontación, que a la concordia, que al conocimiento de nuestro sistema democrático, de nuestra Constitución. Por tanto, nosotros planteamos en nuestro programa de forma valiente que en el ámbito de los contenidos educativos cualquier ciudadano de España estudie exactamente lo mismo, como hacen muchísimos países occidentales, democráticos, que quieren precisamente garantizar la igualdad de oportunidades para todos. ¿Qué sentido tiene hoy que un alumno que esté estudiando en el País Vasco no pueda desplazarse en muchas ocasiones a otras partes del país, que familias, que trabajadores, que empresarios no puedan desplazarse y moverse libremente por su país por esas barreras competenciales, esas barreras lingüísticas? Por tanto, queremos un país sin barreras, sin fronteras. Queremos un país con una unidad en el ámbito educativo, unidad también en el campo importante del mercado, de la economía. Queremos que en España, dentro de España, uno pueda circular libremente, tanto los trabajadores como los alumnos, como las empresas, porque creemos que en una Europa que garantiza la libertad de circulación en una de sus 4 principales libertades, uno de los principales ejes de la Unión Europea, no tiene sentido dentro de un propio país crear fronteras internas, crear barreras internas, poner dificultades, vuelvo a decir, a trabajadores, empresas o alumnos. Ese es uno de los principios básicos de Ciudadanos. Nos llamamos ciudadanos porque somos ciudadanos en cualquier parte del país. No somos ciudadanos de un pueblo o ciudadanos de una comunidad autónoma, somos ciudadanos de todos y queremos seguir siéndolo. En ese modelo también, evidentemente, hablamos de competencias como la seguridad. Ciudadanos en su programa defiende un modelo único de seguridad, un modelo coordinado
efectivamente con sus departamentos territoriales, con el organigrama interno que haga falta para esa descentralización administrativa. Pero, ¿qué sentido tiene hoy en día reconocer ya incluso competencias, vuelvo a decir, que los ciudadanos ni conocen? Hoy en día, el Estatuto de Andalucía aprueba una policía autonómica para Andalucía. El de Castilla y León también lo hace. Y todos los sucesivos lo van a hacer. Porque, claro, si lo tiene mi vecino, yo también lo quiero. Pero, ¿eso es eficaz para la gestión del día a día de la seguridad ciudadana? ¿Es eficaz cuando vemos que hay descoordinación que reconocen los propios sindicatos de policía? Descoordinación, falta de información entre los propios cuerpos de policía. ¿No deberíamos ir hacia una policía europea, en todo caso, y si no es posible, como mínimo, hacia una policía española, un cuerpo civil de policía española unificado, que pudiera dar un servicio a todos los ciudadanos con una igualdad de información, con una coordinación? Pues nosotros creemos que sí. ¿Que esto no lo dice nadie, que esto puede dar o quitar votos? Nos da igual. Si es que aquí no venimos a eso. Eso es precisamente el cambio de la nueva política que estamos solicitando, que se planteen reformas en función de la eficacia. El modelo necesita ese tipo de actuaciones. Por tanto, en algunos campos creemos que el núcleo duro del Estado debe garantizar eso, y en el ámbito competencial autonómico también se pueden descentralizar algunas cuestiones de gestión. En fin, no estamos haciendo aquí una única dirección, pero sí que es cierto que en los últimos años las direcciones siempre han ido hacia un lado, y aquí hace falta empezarse a plantear si hoy es eficaz el Estado con el sistema que tenemos actual. Modelo de Estado también que se base en el consenso en algunos asuntos de Estado. No podemos entender la ruptura, por ejemplo, del pacto antiterrorista, que dio los mejores frutos y los mejores resultados contra el terrorismo, que es una de las lacras de este país y del propio continente europeo. ¿Cómo puede ser que los grandes partidos, y en este caso encabezando la ruptura el presidente de Gobierno, el señor Zapatero, prefiera romper ese pacto, prefiera no tener un consenso en el ámbito terrorista y hacer su propia expedición en el campo antiterrorista? Creemos que es un error, los hechos lo han demostrado, no lo decimos nosotros, se ha reconocido incluso desde fuentes del propio Partido Socialista y también cercanas al Gobierno, y eso quiere decir que hay que replantearse, volver, por supuesto, a ese pacto antiterrorista, sin ninguna duda. Ahí estará Ciudadanos también en ese pacto antiterrorista, con todos aquellos partidos que sean capaces de suscribirlo. Porque aquí en este país lo del consenso a veces no lo tenemos muy claro. Se buscan consensos con partidos que no creen en el Estado. Claro, es imposible llegar a un consenso con partidos que están defendiendo que no se ilegalice al Partido Comunista en las tierras vascas. Claro, ¿cómo vamos a llegar a un consenso con la Esquerra Republicana en materia antiterrorista si tienen posiciones absolutamente distantes, si critican incluso la propia ley de partidos? Pues bueno, yo creo que hay que llegar a consensos con aquellos con los que se puede, trabajar en el ámbito del consenso, con aquellos que su objetivo número uno en su programa electoral es dinamitar las bases del Estado para tener un Estado propio, pues desde luego no se puede llegar a demasiados consensos. Por tanto, claridad en esos pactos. No solo en el antiterrorista, un modelo educativo, hablando de educación antes, un modelo educativo también nuevo de arriba abajo, un modelo educativo que garantice la calidad en la enseñanza, que garantice el esfuerzo, que se recupere la visión del esfuerzo, de la excelencia, que se respete como se respeta en otros países europeos y que se le dé respeto social y político a los profesores. Nuestro sistema educativo es el pilar fundamental de nuestra democracia. Si no invertimos, si no somos valientes ahí, si no reformamos de arriba abajo muchísimas cuestiones, no conseguiremos mejores resultados. Los ciudadanos de mañana se están formando hoy en las aulas. Son ciudadanos y serán ciudadanos políticos a partir de los 18 años, y esas personas tienen que tener capacidad crítica, conocimiento de lo que es una democracia, conocimiento de los valores principales y los derechos fundamentales. Por eso nosotros sí creemos en una educación cívica, sí que creemos que en la educación tienen que haber esos valores. No nos da miedo enseñar qué es la Constitución, no nos da miedo enseñar qué son los derechos fundamentales, no nos da miedo enseñar que todo el mundo tiene igualdad según el artículo 14, no nos da miedo expresar nuestras libertades, explicar a nuestros alumnos qué es un sistema de mercado, qué es un Estado social. Eso hay que explicarlo en las aulas. Si no somos capaces de formar a gente en nuestras aulas que luego puedan ser ciudadanos críticos y formados, no tendremos una mejor democracia. Por tanto, Ciudadanos va a apostar claramente por ese modelo educativo de calidad, y también hago hincapié en esto, educativo de calidad y sobre todo en la educación pública. Porque lo que rompe precisamente hoy en día con el clasismo, lo que puede romper con las diferencias entre clases, si es que existen, es que precisamente cualquier ciudadano, independientemente de sus recursos económicos, de su clase social o de la clase social de sus padres, de su familia, pueda llegar tan lejos como desee en la vida.
Ese es uno de los objetivos también de este partido, que cualquier ciudadano sea igual y tenga las mismas oportunidades. Por tanto, habrá que reforzar y tomarse muy en serio la educación pública, porque hoy en día es más bien un cajón desastre. Más bien aquello a lo que muchos simplemente se deben conformar con ello y no realmente lo que debería ser una educación pública en un país democrático. Pues bien, en ese modelo de Estado eficaz, como decía, tiene también mucho que ver, evidentemente, la visión de los partidos localistas y esa visión, esos pactos de los que hablamos. Nosotros decimos abierta y claramente que queremos acabar con la España de pandereta, la España de la boina y la barretina. Queremos acabar con esa España para tener la España de los ciudadanos, la España moderna, la España avanzada que progresa. De una vez por todas debemos dejar las tradiciones donde deben estar. Debemos dejar el folclore para el folclore. Debemos dejar las supuestas diferencias, muchas veces inventadas, para el ámbito de lo privado, de la cultura, para el ámbito del folclore. Pero desde luego, hoy en día, apostar por un modelo que se base en la diferencia de un mismo país, de la gente de un mismo país, no es desde luego modernidad. No es desde luego modernidad apostar por sistemas que intentan hacer de la diferencia su principal fuente de ingresos. Hoy en día hay comunidades autónomas, que les voy a decir lógicamente de Cataluña, que la conozco más que el resto, pero de todas las comunidades autónomas, donde realmente la diferencia se ha convertido en el eje central. Es decir, vamos a ver en qué nos diferenciamos para poder construir una nación. Oiga, hoy en día, Barcelona, por ejemplo, es la segunda capital española, según los apellidos, según los estudios, más española, entre comillas, de sus ciudadanos. Es así, porque en España, evidentemente, como decía el amigo Albert Boadella, precisamente que uno coma butifarra, que el otro baile sardanas o sevillanas, eso no construye naciones, eso no nos hace diferentes, eso son simplemente costumbres, nada más. Eso no puede generar un modelo de Estado ineficaz, eso no puede generar desigualdades de derechos entre ciudadanos. Los estatutos de autonomía actual generan desigualdades en derechos y libertades, crean relaciones bilaterales entre comunidades autónomas y el Estado. Oiga, la parte no puede estar con el todo reunido, es decir, no puede haber una reunión Andalucía-España. Bueno, salvo que se considere ya confederación directamente de nuestro Estado. Por lo tanto, esas diferencias no pueden ser el eje central de nuestra política y vamos a hacer todo lo posible para que nuestra presencia en el Congreso de los Diputados garantice que los pactos de los partidos nacionales, que han sido absolutamente irresponsables en estos años, pactando con aquellos que no creían en la propia estabilidad del Estado, sea ahora un pacto de estabilidad con un partido como Ciudadanos. Queremos ofrecer, venimos a sumar, venimos a ayudar a la ciudadanía para que este país tome estabilidad, vuelva a la razón, vuelva al sentido común que la mayoría de ciudadanos sí que tienen. Bien, yo creo que es importante también destacar la capacidad que puede tener Ciudadanos en el propio Parlamento. Yo creo que nosotros, si algo buscamos, esa capacidad de influencia. Yo creo que nosotros, con nuestra presencia, podemos garantizar que esta voz que marque la pauta, que saque debates en el Parlamento, puede marcar también, como ya lo está marcando en aquellos ámbitos donde tenemos representación, porque lo está marcando, puede marcar a los otros partidos nacionales. Ciudadanos está aquí hoy, en esta tribuna, y se presenta en toda España, porque el Partido Socialista y el Partido Popular no han hecho sus deberes. Si hubieran hecho sus deberes y hubieran sido partidos con visión de Estado y no con visión particular de la silla, seguramente hoy no estaríamos aquí, estaríamos en nuestros trabajos. El problema es que no han hecho sus deberes y siguen sin hacerlos. Y además lo intentan hacer solo cuando llegan las elecciones. Y ya no nos lo creemos. Nosotros ya no nos lo creemos. O estamos presentes, la sociedad civil, los ciudadanos, tenemos una voz permanente en el Parlamento independiente que marca pautas, que intenta colaborar, pero también intenta criticar aquello que no es de recibo. Si no conseguimos eso, van a seguir por el mismo camino. Por tanto, es absolutamente necesaria la entrada de una formación surgida de la sociedad civil como nosotros, que tenga un ojo permanente dentro del Congreso de los Diputados. Si de eso se produce una copia, como ha pasado ya de nuestro programa, si de eso se produce el mimetismo de nuestro discurso en el discurso de los demás partidos, bienvenido sea. Esa es una de nuestras funciones. Aquí no le ponemos sello a las ideas ni copyright a las ideas. Las ideas se pueden ser utilizadas y esperemos que las utilicen y que las utilicen con sus 150, 160 escaños. Encantados de la vida de ser ese foco de pensamiento y de ideas que puedan utilizar también a esos partidos que con esas maquinarias electorales han perdido precisamente la creación de ideas para crear simplemente el eslogan o la etiqueta electoral. Pues bien, nosotros, nuestra participación garantizará eso.
Garantizará que gente nueva entre en la política, porque desde luego para hacer nueva política también hace falta gente nueva. Pues claro, los tics del pasado, personas que llevan 30, 35 años en política, que tienen los colmillos muy afilados, precisamente no pueden estar liderando en esos partidos actualmente, puesto que no tienen una visión, vuelvo a decir, de Estado ni de una profesión, sino una visión de ser políticos profesionales. Por tanto, sí que creemos e invitamos a la sociedad civil a que, por favor, participen, ayuden, colaboren, no solo con el movimiento de ciudadanos, sino con la participación política, exigiendo a los poderes públicos, exigiendo a los partidos políticos ese principio de realidad, ese principio de responsabilidad. Y evidentemente, como decía, con el objetivo de ayudar, que eso también quiero dejarlo claro. Muchas veces los partidos, en esta batalla casi fratricida que tienen, sobre todo entre esos partidos que pretenden hacer aflorar las dos Españas nuevamente, esos partidos se olvidan de que Ciudadanos viene a colaborar, de que Ciudadanos viene a ayudar. Yo entiendo que a nadie le debe gustar demasiado que le digan las verdades y mucho menos que se las digan en un parlamento, como se las estamos diciendo ya en el Parlamento Autonómico catalán. Pero la realidad es que los ciudadanos, muchos ciudadanos, ya no confían en la política actual y hay que darle un giro de 180 grados. Por tanto, estabilidad, independencia, una voz libre que no esté condicionada por poderes fácticos, por poderes económicos. Somos una voz libre en el Parlamento y además hemos demostrado, como decía Iñaki Sel, que ya lo hemos conseguido. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, es decir, esto no es una utopía, aunque pueda sonarlo a veces, lo reconozco. No es una utopía porque ya se ha conseguido. Ya tenemos representación parlamentaria en un Parlamento autonómico, en 14 concejalías, en una alcaldía, y eso se ha conseguido en 1 año y 3 meses, por ciudadanos que no son profesionales de la política. Quiere decir que algo está pasando en la sociedad española para que un movimiento cívico se convierta en partido y coja esta fuerza en tan solo 1 año y 3 meses. Por tanto, nosotros ya hemos demostrado que podemos conseguirlo y lo vamos a volver a conseguir. Estamos convencidos de que la ciudadanía va a volver a responder y va a volver a dar voz, porque hoy en día hay muchos ciudadanos huérfanos políticamente hablando. Y Ciudadanos representa ese espacio político que cree en un Estado social, que cree en los derechos y libertades y los derechos sociales y que sobre todo lo enfoca siempre desde la confianza en el ciudadano. Es decir, yo creo que la gran diferencia entre nuestro partido y otros partidos progresistas es seguramente nuestra confianza en el ciudadano. Nosotros no somos los padres de nadie. Nosotros somos simplemente un partido que quiere que los ciudadanos estén formados y escojan libremente. Quiere decir que hoy en día se puede defender el Estado social, se pueden defender esas garantías de una educación pública de calidad, de una sanidad, desde las libertades, desde la confianza en el ciudadano. Pero para eso hace falta, vuelvo a decir, creer que somos ciudadanos y no súbditos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y otros partidos progresistas. Bien, yo creo que cuando hablamos de política a veces se nos olvida, y sobre todo a los partidos tradicionales se les está olvidando hablar de un modelo de sociedad. En definitiva, la política y los partidos no deberían hacer otra cosa que marcar en sus programas qué modelo de sociedad quieren. Yo creo que ese modelo de sociedad es precisamente lo que Ciudadanos cambia del resto. Queremos sociedades abiertas. Lo he dicho antes, un país sin fronteras. Es más, nuestra vocación europeísta, y lo digo además personalmente, sería algún día ver, y espero verlo, que soy bastante joven, ver un día una unión política en Europa. De verdad, realmente ese debe ser nuestro fin. No construir 17 naciones pequeñas dentro de un país. No crear nuevas fronteras. Estamos rompiendo y dinamitando las fronteras en el mundo, en Europa. Y ahora hay unos señores que se dedican a construir fronteras fiscales, fronteras laborales, fronteras lingüísticas dentro de nuestro propio país. Pues bien, eso es justo el modelo antagónico al que queremos. El modelo que se está produciendo ahora es el antagónico al modelo de una sociedad abierta, flexible y moderna. Ciudadanos va a luchar para conseguir que España sea eso, que este país sea un país moderno con una sociedad abierta. Es un reto importante, no lo niego. Es un reto muy importante porque este trabajo es de fondo. Es una carrera de fondo, a largo plazo. Y hay que resistir, porque ponen trabas. Porque a pesar de que nuestro discurso llega a la ciudadanía, gusta a la ciudadanía, no interesa muchas veces que se conozca que hay personas que defienden esto. Porque desde luego muchísimos de los actuales cargos políticos no tendrían cabida si los ciudadanos exigieran este tipo de propuestas. Hoy en día, en Europa y en el mundo, se están haciendo reformas políticas. No tenemos que tener miedo de hablar de cambios estructurales y no de cambios circunstanciales. Hay que hablar de cambios estructurales después de 30 años de democracia. Hay que cambiar cosas.
Hay que revisarlas, como he dicho antes, es una revisión. Alemania lo ha hecho. Alemania, después de un colapso interno precisamente por el sistema competencial federal, después de eso, han tenido la valentía, porque hay que aplaudirlo, de que el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano han llegado a una gran coalición de Estado. Eso aquí no solo es impensable, sino que suena más a chiste que a otra cosa. Pensar que hoy el Partido Socialista o el PP serían capaces de ponerse de acuerdo para dar estabilidad a un país es un chiste. Es así de triste. Actualmente es un chiste. Porque llevamos 2 legislaturas prácticamente perdidas, en muchos casos, por la crispación, por el enfrentamiento continuo, por ese debate esencialista sin ningún contenido político. Por tanto, Alemania ha abordado esos cambios. Francia ha hecho un debate político de nivel en sus últimas elecciones, con una participación del 85% de la ciudadanía. Envidia nos debería dar. Con un debate entre los partidos tradicionales, pero con un cambio de discurso claro, con una realidad, con un principio de realidad claro, tanto en la izquierda como en el centro y la derecha. Italia está en un pleno caos hoy y se plantea un cambio de la reforma electoral de arriba abajo para dar estabilidad a su país. Estados Unidos está realizando unas primarias ejemplares porque aquí eso es impensable. Bien, salvo en Ciudadanos, que sí que hacemos primarias. Esa es otra cosa que entraremos después de la regeneración democrática. Pues bien, Estados Unidos está afrontando también hoy un cambio de modelo, Alemania, Italia, y en España también hace falta. Aquí no somos ni más ni menos, ni queremos ser menos tampoco. Por tanto, nosotros abordamos ese cambio de modelo de sociedad, ese cambio de modelo de Estado. Venimos para que esto no siga igual. Nuestro objetivo es que esto no siga igual, porque por este camino no vamos bien. Hoy, Ciudadanos quiere representar esa nueva política que se basa en el consenso, en la concordia, en la exigencia, en el respeto al ciudadano, en las propuestas valientes y sin complejos, en hablar claro y en intentar dar pasos adelante, no dar pasos atrás. Hoy los partidos políticos se están dedicando más a crear problemas que a solucionar problemas. Nosotros venimos a intentar solucionar problemas. Hay debates estancados hoy en el Parlamento español. Estancados. Uno de ellos, precisamente, y me hace gracia porque ayer salió una propuesta del Partido Popular sobre ello, es el de la inmigración. Y resulta que ellos gobernaron, el Partido Popular, 8 años, los 4 últimos con mayoría absoluta, y no cambiaron una coma de la ley de extranjería. No cerraron los ojos ante ello. El Partido Socialista ha gobernado 4 años y me consta que en la propia comisión parlamentaria llevan intentando ponerse de acuerdo y no lo han hecho. Han acabado una legislatura sin ponerse de acuerdo en modificaciones que garanticen, en este caso, una regulación realista de la inmigración, el fenómeno de la inmigración en España. O sea que unos señores se pasan 4 años intentando ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo por cuestiones de partido en campos como la inmigración. La propuesta que hacía anoche o ayer Ana Pastori, el Partido Popular, me parece parcialmente equivocada. Me parece bien, evidentemente, y es nuestra defensa de que los ciudadanos que vengan a este país deben cumplir con las leyes de este país. Pero ni más ni menos. Eso de exigir que se adapten a nuestras costumbres, que conozcan nuestra lengua, a mí me suena a algo que en mi comunidad autónoma ya aplican. Me suena a eso. Cuando a mí alguien me exige que me adapte a sus costumbres y a su lengua, a mí se me ponen los pelos de punta. Por lo tanto, creo que es una política equivocada, porque entrar en el campo de las costumbres y del ámbito privado es absolutamente innecesario. Lo que quieren los ciudadanos es que haya una regulación clara, una regulación que deje una situación clara y que se les exija los mismos derechos, o mejor dicho, se les dé los mismos derechos y las mismas obligaciones a todos los ciudadanos que vienen a trabajar a este país. Yo creo que la sociedad española está siendo absolutamente ejemplar en el campo de la inmigración. Los que no están siendo ejemplares son los partidos políticos que han tenido responsabilidad en este campo. Nosotros abordamos ese debate de la inmigración de una forma responsable. Creemos que no se puede ni hacer buenismo, porque la realidad no lo permite, pero tampoco demagogia ni xenofobia, ni hacer vídeos intentando culpar de todos los males de este país a los inmigrantes. Los males de este país vienen precisamente por una clase política que no soluciona esos problemas, no por las personas que vienen a este país. Por tanto, yo creo que esa es nuestra gran diferencia. Abordamos debates valientes con responsabilidad. Queremos que haya una regulación donde se facilite la contratación de las personas que vienen a trabajar, se facilite esos permisos de trabajo en origen, puedan contratarse a personas que además necesitamos en este país, porque la inmigración es absolutamente necesaria para garantizar la propia estabilidad del sistema de pensiones, la propia estabilidad económica. Por lo
Por tanto, creemos que, como digo, en sociedades abiertas deben entrar y deben haber países abiertos. Pero abiertos no significa no regulados. Y nosotros nos llamamos ciudadanos, o sea que evidentemente tenemos un dilema casi moral, ¿no? Porque nos gustaría ser ciudadanos del mundo, pero la realidad es que hay leyes en cada estado. Y los demás estados vecinos aplican sus leyes y nosotros no tenemos, o no conocemos, o no queremos aplicar una ley. Por tanto, sí, aplicamos una ley donde se fije las personas con qué requisitos entran a nuestro país, con qué permisos, facilitar, por supuesto, esos permisos y dar una tranquilidad y una estabilidad también jurídica a esas personas que vienen y a los propios trabajadores y empresas. Con eso, si nos ponemos a regular eso de una forma responsable, en pocos años tendríamos un fenómeno de la inmigración que solo supondría prácticamente bondades, y no como ahora que mucha gente lo interpreta como una cosa negativa. Pero vuelvo a decir, hay que plantear eso desde un punto de vista de las leyes y los derechos, desde el civismo. A mí lo único que me importa de una persona que viene a trabajar a este país es que respete las leyes de mi país, que respete los valores cívicos de nuestra Constitución y, evidentemente, eso implica también ser intransigentes con aquellas violaciones de derechos que se puedan producir. Estoy hablando también de la necesidad de que exista un Estado laico, un Estado neutral. Un país que protagoniza un debate político en plena campaña por la opinión de la Conferencia Episcopal no es un país aconfesional, porque unos utilizan el sentimiento anticlerical para hacer campaña y los otros ya les va bien que también eso entre en campaña. Pues bien, desde nuestro punto de vista, en un Estado aconfesional, la voluntad libre de las confesiones religiosas deben quedar en el ámbito de la religión. Quiero decir que nosotros no vamos a entrar en el debate de criticar o decir que si la Iglesia, que si los imanes. No, yo creo que lo que hay que tener claro es que en el Estado no deben influir esas voluntades privadas. Quiero decir que si la Conferencia Episcopal quiere pronunciarse en contra o a favor de una ley, que lo haga para sus feligreses y, por tanto, que el Estado actúe y los derechos civiles se reconozcan en base a los principios del Estado, no a los principios religiosos. Creo que eso es importante porque hoy se está haciendo también uso de ese tipo de cosas, que es muy peligroso. Y también le pediría al Gobierno de España, al señor Zapatero, que no solo sea valiente, que tampoco lo es, porque luego tampoco regula realmente esa confesionalidad ni esa ruptura Iglesia-Estado, porque no lo regula en su programa, nosotros sí, sino que no solo no es valiente, sino que además solo critica a una confesión religiosa. Porque claro, luego resulta que la alianza de las civilizaciones y el buenismo respecto al Islam, pues lo tenemos presente cada día, en las declaraciones, en la actitud del Gobierno. Bien, no. Nosotros somos un partido que cree en el laicismo y, por tanto, somos absolutamente críticos con cualquier tipo de injerencia en la vida pública de ese tipo de confesiones. ¿Por qué? Porque hoy en día se están violando derechos y libertades de ciudadanos que vienen aquí y que por cuestiones religiosas no pueden ejercer sus derechos. Hoy en día hay religiones como el Islam que hacen y que tratan a una mujer distinta de un hombre. Hoy en día hay una religión que dice, en su propio texto fundador, el Corán, dice que la voluntad de un hombre vale 2 veces la de una mujer. Por tanto, ante ese tipo de cosas, en un Estado que cree realmente en una aconfesionalidad, que cree realmente en derechos fundamentales, no se puede permanecer con los ojos cerrados. En un Estado donde hoy en día no se permite a algunos niños y niñas ir a la escuela porque no se les permite llevar el velo o porque no pueden hacer gimnasia por la indumentaria. Oiga, en España, en la educación se hace gimnasia. Y en España, en la educación, no se llevan velos, ni burkas, ni símbolos que puedan degradar la imagen de una mujer o de una, en este caso, de una menor. Nosotros creemos profundamente en esa separación y no seremos, por supuesto, partidistas a un lado y otro. Respetamos ese Estado, queremos Estado laico, es la única vía de convivencia del futuro. El futuro nos deparará una mezcla de culturas. Nos está deparando ya el presente una mezcla de culturas, una mezcla de religiones. Por tanto, seamos absolutamente inteligentes y estrategas y creemos un Estado neutral para no crear mayores problemas y confusiones. Bien, hablando ya hemos acabado con el modelo de Estado, yo creo que lo último que me gustaría hacer es una reflexión, básicamente, de qué puede suceder en el futuro o en estas futuras elecciones, qué escenarios se pueden plantear y cuál sería, de alguna manera, o cuál es nuestra visión de la situación, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que cualquiera de los dos partidos nacionales que gane va a tener que pactar con cualquier partido nacionalista.
Estamos absolutamente convencidos. Nuestro partido, incluso perjudicando nuestra propia figura, nuestro propio papel en el Parlamento, propuso y sigue proponiendo grandes pactos de Estado para no tener que pactar con los partidos nacionalistas. Y lo seguimos sosteniendo y lo sostendremos igualmente cuando lleguemos al Parlamento. ¿Por qué? Porque, como decía, hay cuestiones en las que la mayoría de españoles estamos de acuerdo. Y esas cuestiones, como la educación, como la justicia, como el pacto antiterrorista, como la política exterior, en esos campos tienen que haber pactos de Estado. Y no puede ser que aquellos que no creen en el Estado den o quiten la estabilidad a este país. Nuestro papel va a ser recordarle a los partidos nacionales que no pueden traicionar a los ciudadanos que les han votado. Porque muchos ciudadanos van a ir a las urnas y van a votar al Partido Socialista o al Partido Popular pensando, porque es lo que dicen, que ellos no van a pactar y no van a volver a caer en los errores. Volverán a caer. No les queda otra porque tienen una visión a corto plazo. No piensan en las siguientes generaciones, no piensan de una forma estadista, piensan en su escaño, piensan en cómo llegar al poder y derribar al contrario. Nosotros pensamos en los ciudadanos. Desde un partido que surge de la ciudadanía, pensamos en los ciudadanos. Y mantendremos nuestra coherencia. No pactaremos con aquellos partidos que tengan modelo de sociedad antagónico al nuestro. No queremos barreras, no queremos fronteras, y como no queremos barreras ni fronteras, no pactaremos con aquellos que quieren levantar nuevas fronteras. Y eso, y desde aquí invito, lógicamente no se van a comprometer, pero invito, y lo voy a hacer toda la campaña, a los partidos nacionales a que suscriban un acuerdo donde no pacten o que se comprometan a no pactar con partidos independentistas o con partidos nacionalistas las cuestiones de Estado. No lo van a hacer. Le aseguro que no lo van a hacer, porque no quieren hacerlo, porque prefieren pactar con alguien contra natura que apoyarse en el rival político, que apoyarse en el partido de la oposición. Pues bien, nosotros creemos que la diferencia precisamente entre Ciudadanos y la política tradicional es eso, que nosotros seríamos capaces de apoyarnos en cualquier partido por el bien del interés general de los ciudadanos. Seríamos capaces de llegar a acuerdos con partidos en algunos campos, discutir y dejar esa discusión en campos menores para ir a esos grandes temas del país. Yo creo que con eso, con esa visión de Estado, con esa visión es con la que nos presentamos, con ese espíritu vamos a ir al Parlamento español, vamos a estar allí. Nos presentamos, vuelvo a decir, en todas las circunscripciones españolas, porque lo que hoy pasa en España no es un problema gallego, aragonés, catalán o vasco, es un problema español. Lo que hoy tenemos es una profunda crisis del sistema de partidos, lo que hoy tenemos es una necesidad de regeneración política. Por tanto, limitaremos los mandatos de los gobernantes a 8 años, proponemos una limitación de los gobernantes a 8 años, en comunidades autónomas, en gobierno del Estado y también en ámbito local, para que nadie se perpetúe, para que nadie cree sus redes clientelares que no permitan la participación ciudadana. Proponemos un cambio en la ley electoral que dé mayor peso al voto ciudadano y menor peso al voto territorial. Si somos un partido que se llama Ciudadanos, si creemos en la ciudadanía, los que votan, los derechos son de las personas, no de los territorios. Por lo tanto, daremos y modificaremos y plantearemos, por supuesto, porque no vamos a modificar nosotros con nuestra representación, siendo realistas, no vamos a tener 2/3 de la Cámara, no vamos a ganar las elecciones. No vamos a plantear eso, pero sí queremos llevar al Parlamento este tipo de propuestas que den, finalmente, una visión de Estado y no una visión localista. Con ese espíritu, con ese fin, señores, señoras, nos presentamos a estas elecciones autonómicas, a estas elecciones generales, con una visión, vuelvo a decir, de servicio. Yo personalmente, además, me comprometo y me he comprometido, tanto mi partido como fuera de mi partido, a que no me perpetuaré en la política. No tengo ninguna intención de acabar mis días en la política, sino que quiero hacer un servicio a la sociedad española, quiero poner mi granito de arena, quiero colaborar para ver cómo este país se avanza y se moderniza. Quiero ver cómo en este país dejamos de pelearnos por los ríos y por las montañas. Quiero ver cómo en este país avanzamos, levantamos cualquier tipo de diferencia a cambio de nuestros parecidos, a cambio de las cosas que tenemos en común. Quiero representar también ese espíritu de conciliación en toda España. Quiero demostrar también que un catalán puede tener exactamente o más visión de Estado que un madrileño, que un gallego, que un murciano o que un andaluz. Y creo que eso también es importante remarcarlo en los días que corren. Creo que es importante que hoy aquí también la sociedad madrileña sepa que hay un partido nacional que se llama Ciudadanos, que tiene absoluta sensibilidad por la pluralidad española, pero pluralidad no significa falta de cohesión, pluralidad no significa falta de principios. Por tanto, respetamos, creemos en la pluralidad, pero creemos también en la cohesión social y creemos que un país no avanza si todos sus ciudadanos no son iguales ante la ley
y si todos sus ciudadanos no tienen las mismas libertades, los mismos derechos y la misma situación política. Con eso acabo y, desde luego, también vuelvo a agradecer al Fórum su invitación. Estoy encantado de estar aquí y volveré a estar siempre que me lo pidan. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días de nuevo a todos. Albert, has consumido un montón de preguntas en tu turno de intervención y la gente que está aquí te pregunta infinidad de cosas, con lo cual espero que seas corto en las respuestas para dar oportunidad al mayor número de preguntas. Para empezar, y por ser directo y claro, ¿a quién prefieres, PSOE o PP? Me refiero al futuro pacto electoral. ¿Con quién te gustaría pactar si te pidieran pactar a vosotros, a Ciudadanos? Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos. Es decir, yo creo que es importante la legitimidad de los gobiernos, y lo digo porque precisamente en España se están produciendo situaciones en las que se producen precisamente pactos contra natura entre 3, 4 o 6 partidos para darle la vuelta a un resultado electoral. Yo creo en la legitimidad de las urnas. Yo creo que, a pesar de que no somos un sistema presidencialista, tiene importancia los partidos que ganan las elecciones, y dicho eso, y evidentemente quedará a la voluntad del Consejo General de mi partido cuando tengamos que pactar o no, cuando tengamos que dar apoyo o gobernabilidad, sí que creo que Ciudadanos preferirá quedarse en un plano de oposición, en un plano al margen de algunos partidos si no se comprometen en ciertos principios. Yo, desde luego, cualquier presidente de gobierno que tenga que ver en España, si tiene que tener el apoyo de Ciudadanos, deberá comprometerse a ser valiente y afrontar determinadas reformas como las que hablaba. A ser valiente y dejar de pactar con aquellos que no creen en la solidaridad, que no creen en la igualdad y que no creen en la libertad. Por tanto, lo digo así de claro, si alguno de estos partidos necesita o pacta competencias, cheques o prebendas a cambio de estabilidad con partidos nacionalistas, localistas, independentistas, que no cuente con nuestro apoyo, que no cuente con nuestro apoyo. Yo creo que eso lo dice todo. O dicho de otra manera, ¿vuestra cantera de votantes de dónde proviene más, del PP o del PSOE? Pues mire, la verdad es que el propio concepto si me permite, de cartera de votantes o de votos sumisos a un partido es justo el que venimos a romper, ¿no? Es decir, yo creo que los ciudadanos pueden votar libremente en cada elección. Eso de ser del PSOE o del PP no es ser del Barça, del Madrid o del Español o del Bilbao. Yo creo que tenemos que empezar a ver una visión distinta. Nuestros votantes, curiosamente, por lo menos en las citas electorales que hemos tenido, provienen mayoritariamente de la abstención. Es decir, mucha gente a veces no tiene en cuenta que en España, en las últimas elecciones municipales, pues en algunas ciudades capitales españolas votó un 50% de la ciudadanía. El otro 50% se quedó en casa. Eso quiere decir que vamos, sobre todo, nuestro mensaje va dirigido a todos los ciudadanos que crean en este proyecto de ciudadanía, pero también a aquellos que se han sentido francamente defraudados por la partitocracia actual, que no se sienten representados y que ocupan ese espacio político de progreso, ese espacio político moderno, liberal, y por tanto no vamos a mirarle la solapa al voto, por supuesto, pero sí que sabemos que de esa abstención va a venir buena parte de la gente. Eso no quiere decir que no haya gente que haya votado, por supuesto, al PSOE o al PP anteriormente, pero no nos preocupa tanto eso. Es decir, de verdad, o sea, yo creo que también en una democracia libre es un buen síntoma que haya ciudadanos que puedan cambiar el voto en función de la gestión o en función de los intereses en cada momento. O sea, que no creo que es una visión demasiado tradicional el plantearse, porque yo sé que a los partidos tradicionales les preocupa mucho Ciudadanos, les preocupa que les restemos votos, están preocupados porque se piensan que los votos son una especie de cortijo, que hay una especie de cerrado ahí con los votantes y que cada 4 años vienen a repartir las migas y se llevan los votos. Yo creo que eso está cambiando en España, puesto que ya no sirve este modelo, cada vez hay menos participación y eso cambia absolutamente el concepto. Maite Noya, exportavoz de Ciudadanos, acaba de ser fichada por el PP y Ángela de Cataluña Radio le pregunta cuál es el futuro de Ciudadanos después de la crisis interna. ¿La crisis interna cuál? ¿La del PP? ¿La de Convergencia? ¿La de Esquerra Republicana? Dice que ha hecho abandonar a algunos dirigentes no, de Ciudadanos. A ver, aquí no hay ninguna crisis interna. O sea, que una persona libremente se manifieste más próxima al Partido Popular y decida hacer carrera política o tener ese concepto de la carrera política, seguramente pues demuestra que nuestro partido es otra cosa, ¿no? Por tanto, yo creo que no es ninguna crisis interna. Al revés, crisis interna es lo que se produce cuando algunos dirigentes de partidos se pelean por el día después de las elecciones a ver quién va a ser presidente, como es el caso
del Partido Popular, o crisis interna es lo que tienen hoy en día Artur Mas y Duran i Lleida en Convergencia y Unió, que prácticamente tienen discursos antagónicos, pero la diferencia entre un partido democrático y uno que no lo es precisamente que estas cosas se dicen y se conocen abiertamente. Les puedo asegurar, y muchos de ustedes conocerán partidos donde más que partidos son ejércitos, ¿no? Y tienen una jerarquía que no permiten ni siquiera esa discrepancia. Para mí, vuelvo a decir, deseo lo mejor personalmente a la exportavoz del partido, pero también debo decir que, bueno, que digamos que cada uno con sus hechos demuestra su propia visión de la política. Desde luego, eso es la vieja política. La vieja política es la de pensar que uno participa en un partido para hacer una carrera política o para buscar un sitio. Yo creo que lo que nos mueve en Ciudadanos es la ilusión de cambiar las cosas, de poder colaborar, y en ese sentido, bueno, yo creo que en el PP seguramente se sentirá más cómoda con esa visión. A varias personas les ha llamado la atención, entre ellos a José Luis Castro, se preguntan cuál es la diferencia entre su programa y el partido de Rosa Díez y por qué no han ido juntos a estas elecciones. La diferencia de programa no lo sé porque creo que no tienen programa, pero la nuestra, o sea, nuestro programa está al alcance de todos los ciudadanos. Digo que no está porque no estará aprobado todavía, creo. Pero yo creo que nosotros, una de las diferencias que tenemos fundamentales es esa visión política que decía yo de la nueva política, es decir, y la segunda pregunta se contesta con esto. Hay dos formas de entender la política. Uno, desde la rivalidad, desde buscar la diferencia, desde buscar el enfrentamiento, desde criticar al contrario, o la búsqueda de la suma, la búsqueda del consenso, la búsqueda de que estas ideas lleguen al Parlamento. Y yo creo que con la propia actitud de la plataforma PRO, de ese partido que ha formado Rosa Díez, y la actitud que ha tenido Ciudadanos, exquisita, lo digo así claro, exquisita en formas y en fondo, se ven las dos formas de hacer política, ¿no? Yo creo que eso los ciudadanos son capaces de juzgarlo, a la vista está, y nosotros deseamos lo mejor. Esa es la diferencia entre nosotros y otros partidos. Le deseamos lo mejor a esa plataforma, a todos los que luchen y que se suman o se quieran sumar a estas ideas. Ciudadanos ha abierto un camino político, hay gente que lo ha visto como una oportunidad y efectivamente nosotros hemos buscado ayudas, consensos, hemos abierto las puertas para que la gente se sume a esta idea. Si por voluntades particulares o intereses particulares no se llega, o hay personas que no desean sumar esfuerzos, nosotros creemos que es absolutamente legítimo. No compartimos esa visión, creemos que lo que hace falta en España es un cambio de mentalidad precisamente en eso. No valen las viejas formas políticas, valen las nuevas, y las nuevas son las que suman y no las que restan. Ellos hablan de conseguir 3 diputados, ¿y ustedes? Mire, yo lo que hablo es de tener representación política en el Parlamento español. Ojalá sea grupo parlamentario, ojalá sean 3, ojalá sean 2, ojalá sean 4, me da igual. Yo creo que la importancia es que un solo diputado, aunque solo fuera uno, de Ciudadanos en el Parlamento, podría hoy generar más cambio y más movimiento en los propios cimientos de la política española que los 300 diputados juntos del PP y del PSOE. Porque ellos van a ir directamente a hacer más de lo mismo y nosotros venimos, como he dicho, a cambiar las cosas, no venimos a dejarlo todo igual. Jesús Peña va más allá y dice, hay una contradicción entre lo que usted propone y un deseo de modificar la Constitución lo mínimo posible, dándole un simple maquillaje. Sean valientes, propongan la desaparición de 17 parlamentos autonómicos y 17 administraciones innecesarias. Proponga la sustitución del Estado de las autonomías por un Estado más democrático y más unitario. Bueno, no es nuestro programa lo deciden los militantes. Desde luego, yo sí que creo que puede haber y que hay un Estado de las autonomías. Lo que no creo que el Estado de las autonomías se deba convertir en un reino de taifas, que es lo que tenemos o el camino que estamos siguiendo. Creo que es buena la descentralización en un país de 44 millones de habitantes, pero una descentralización siempre administrativa, de gestión y no de poder político. Y ahora lo que tenemos es curiosamente lo contrario. Por tanto, nosotros no proponemos la disolución del Estado de las autonomías, sino que proponemos la racionalización y la eficacia del Estado de las autonomías. Jesús Sánchez Izquierdo también le pregunta cómo puede participar el ciudadano de una manera directa en promover leyes, como sucede, por ejemplo, en Suiza. Bueno, hay vías, lo que pasa es que en este país ni se utilizan ni se conocen y además los límites son complicados. Precisamente Ciudadanos plantea una reducción del número de firmas de ciudadanos para la iniciativa legislativa popular. Actualmente es de 500.000 ciudadanos, 500.000 firmas, la planteamos a 200.000. Creemos que es un número razonable por el cual puede llegar una iniciativa legislativa en aquellos casos donde hay un clamor popular en algunos temas. De hecho, creo que en este país se debería utilizar más ese camino. Para eso hace falta cultura democrática, para eso hace falta que los ciudadanos sepan que pueden proponer cosas, que se pueden recoger firmas para ello. Y nuestro partido ya tiene experiencia en ello. Hemos recogido firmas, en su día recogimos firmas para precisamente garantizar el bilingüismo en el Estatuto
en el Estatuto catalán, que ahora ya está en recurso en el Constitucional, que esperemos además que ese artículo que pedíamos la firma, el artículo 6.1, pueda ser tenido en cuenta por el Constitucional y, por lo tanto, pueda ser declarado inconstitucional, ya que no es justo que no se garantice esa igualdad y esa cooficialidad de lenguas. Pero, en cualquier caso, la importancia es, primero, educación, para que la gente tenga cultura democrática, y después, evidentemente, cambios como el de la iniciativa legislativa popular, por ejemplo, para participar en política. También están los presupuestos participativos, pero vuelvo a decir, de nada sirve hacer cambios legislativos si no damos una cultura democrática a nuestros ciudadanos, si no queremos que los ciudadanos sepan cómo funciona una democracia. Por eso es importante que en la educación se estudie también el propio sistema democrático. Hablando de constitucional, Julio Vidal le pregunta ¿qué ocurrirá si el Tribunal Constitucional declara que el Estatuto catalán es anticonstitucional? Bueno, pues yo lo digo sinceramente, en aquellos puntos donde nuestro partido ha ido al defensor del pueblo, lo que sucederá primero es que algunos estaremos muy contentos, sobre todo en aquellos campos de derechos y libertades distintos o del tema de la lengua, y lo que sucederá, o lo que debería suceder, es que al otro día vayamos todos a trabajar y no pase nada. Eso es lo que debería suceder en un Estado normal, donde cuando una ley es inconstitucional, pues se declara inconstitucional y al otro día funciona. Y sinceramente, digo porque por esta tribuna o por otras tribunas han pasado representantes políticos catalanes que han llamado a una especie de alarmismo, una especie de desafección Cataluña-España y este tipo de cosas. Eso no va a ocurrir. La sociedad catalana no es la clase política catalana. En Cataluña estoy convencido de que si el Estatuto se derogan 4 artículos, 6 o 14 o 24, al otro día iremos todos a trabajar y no pasará nada. Que nadie tenga ningún miedo, que nadie llame al alarmismo, porque también decían lo mismo con otras situaciones políticas en este país, cuando se hablaba, por ejemplo, de la ilegalización de determinados partidos políticos, parecía que se iba a acabar el mundo. Teníamos a señores como el señor Otegi que decían que si se le condenaba o se le llevaba, en este caso, a la cárcel, se iba a acabar el mundo, y hoy en día se van haciendo pasos, se van haciendo cosas, y un Estado democrático no puede tener siempre el temor continuo del chantaje, del miedo. Entonces nosotros creemos que el Estatuto de Autonomía tiene puntos inconstitucionales, deseamos que el Constitucional atienda a nuestras peticiones y a las del Defensor del Pueblo, y si queda derogado en algunos de sus puntos, al otro día todos a trabajar. Habrán seguramente declaraciones incendiarias, movilizaciones de los nacionalistas, pero eso, vuelvo a decir, no es la realidad de la sociedad catalana. Hablando de Otegi, ¿usted negociaría con ETA? Yo no. Nosotros ya lo hemos dicho y creemos que con los asesinos o con personas se les debe tratar como tal. Incluso me niego a darle estatus distinto a un asesino que lo hace por ideas o que lo hace por ideología que si lo hace por celos. Es decir, yo creo que un asesino es un asesino en el Código Penal y por tanto deben cumplir con la ley, se debe aplicar política judicial, políticas contundentes, un gran pacto de Estado, como decía, para ese ámbito antiterrorista. Creo que sí, lo digo y lo hemos dicho. Es decir, yo creo que el presidente de Gobierno puede haberse equivocado razonablemente inicialmente, en el sentido de que él pensaba que por ahí podía ir a algún sitio. Nosotros ya dijimos desde el principio que se estaba equivocando, que no se podía ir a una negociación con aquellos que no creen en el Estado de Derecho. Se ha demostrado, pero lo más grave de todo para nosotros es volver a caer en el error. Es decir, que haya un atentado, que se reconozca, volver a hablar con los terroristas. Para eso en otro país, como ya se ha dicho desde otras tribunas también, pues comporta la dimisión de un presidente. Es decir, un presidente que traiciona o que dice una mentira de tal calibre a la ciudadanía y la reconoce posteriormente, tiene sus consecuencias políticas, ¿no? Lo que pasa es que en este país eso de dimitir no es demasiado habitual. Gago, de Libertad Digital, le pregunta cuál es su modelo fiscal y si suprimiría la asignatura de educación para la ciudadanía. Modelo fiscal, bueno, hablemos de dos campos, tanto la financiación autonómica como el propio modelo fiscal en cuanto a la renta de las personas, en cuanto a los otros impuestos. Nosotros creemos que hoy en día, con la situación económica también que se avecina o que tenemos encima, ir por la vía de la rebaja fiscal o mejor dicho, más que la rebaja fiscal, de la oferta de la rebaja fiscal electoral no es el mejor camino. Es decir, nosotros creemos que vienen vacas flacas y como vienen vacas flacas no estamos para regalar cheques o para regalar cosas. Yo creo que el Estado en situaciones de crisis económica es cuando tiene que ser más fuerte, es cuando el Estado tiene que tener mecanismos para garantizar esos derechos mínimos de esas personas que van a pasar una crisis grave. Normalmente las rentas bajas son los que más se ven afectados por ese tipo de crisis y habrá que tener en cuenta eso. Por lo tanto, no planteamos una reforma fiscal a la baja, sí que planteamos en algunos puntos, como en el campo del impuesto sobre el patrimonio, la supresión de ese impuesto, pero también planteamos una mayor progresividad en otros impuestos
precisamente porque va a haber, en la situación que se avecina, una situación en la que muchas familias, muchas rentas medias y bajas van a sufrir. Y en el ámbito de la financiación autonómica, nosotros planteamos, como he dicho ya anteriormente, un modelo multilateral en el ámbito de la LOFCA, de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades. Sí que creemos en variar parámetros, en tener en cuenta las nuevas circunstancias. No creemos en sistemas bilaterales de negociación autonómica. Hoy se está planteando ya, hoy estoy aquí presente, pero me correspondía estar en el Parlamento precisamente en una sesión de pleno, pero he preferido hoy estar aquí con ustedes. Se debatía precisamente una moción sobre el modelo de financiación autonómica, en este caso en Cataluña, y allí se está planteando un concierto económico. O sea, se está planteando algo muy parecido al concierto económico vasco y navarro. Ciudadanos va en la línea contraria. Creemos en la solidaridad y en la redistribución de riquezas de un país. Por tanto, no creemos en los privilegios territoriales, no creemos en privilegios carlistas y por eso en nuestro programa proponemos la supresión progresiva del fuero vasco y navarro. Creemos que es importante que un país que se considera democrático y moderno no mantenga privilegios territoriales para unos ciudadanos y no para otros. Por eso creemos que a la larga, en un periodo progresivo, y por supuesto habrá que estudiar esa reforma, somos valientes y no vamos renovando continuamente por cuestión electoral ese tipo de privilegios, sino que creemos, sinceramente, que en un país debe haber un sistema común, un régimen común fiscal, y por eso vamos a defender ese modelo. Educación para la ciudadanía. Sí. No, yo no la suprimiría. Yo creo en la educación para la ciudadanía. No sé si, desde luego, en el modelo actual, yo también he sido crítico y soy crítico de nuestro partido, mantiene cierta divergencia en algún punto con el modelo actual, sobre todo en lo que puede afectar a cuestiones, es decir, cuestiones morales. Creemos que la educación para la ciudadanía no debe ser una educación moral, sino una educación cívica. Una educación cívica significa, como decía, enseñar valores democráticos, enseñar que es un sistema constitucional, que es una monarquía parlamentaria, que es una constitución, cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadano. Eso sí que se debe enseñar. O sea, yo creo que sí, nuestro programa ya lo lleva así, nosotros lo llamamos educación cívica, creemos que es lo mismo, debería ser lo mismo, e incluso aprovechar esa educación, también quiero decirlo, para otras cuestiones, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, reunidos con algunos colectivos de expertos en seguridad vial, nos decían que otros países se están incorporando, como Francia, por ejemplo, donde uno se puede incluso sacar el carnet de ciclomotor o de moto, de coche, en los propios institutos, en la propia educación. Sin llegar a eso, sí que creemos importante que hoy en día, en vez de ir por la vía de la represión continua, por la vía de la vía sancionadora continua en algunos campos, es mejor educar a la gente. ¿No? Seguridad vial podría formar parte, por ejemplo, de esa educación para la ciudadanía. Es decir, es importante también saber convivir en una ciudad, convivir con el tráfico. Es un ejemplo de que la educación para la ciudadanía es útil, o la educación cívica es útil, pero seguramente no como un modelo de valores morales, porque no debe ser así, sino como un modelo de valores democráticos. En el área de energía, le pregunta José María Noya qué piensan hacer en el área de energía solar. Yo le preguntaría por el resto de las energías alternativas, o la nuclear, por ejemplo. Sí, yo creo que este es un debate también demasiado maniqueísta a veces y como, bueno, en este país tendemos mucho a simplificar, ¿no? O lo blanco o lo negro, sí o no. Antes lo hemos dicho, ¿estás de acuerdo con esto o con lo otro? Bueno, pues yo creo que hay que explicarlo. Actualmente en España tenemos un sistema energético deficitario, creo que está claro. No sé si los ciudadanos son conscientes y los partidos creo que tampoco, porque no plantean alternativas y no lo han planteado en esta legislatura. Ciudadanos plantea un plan energético nacional donde se analice cuál es la situación actual de la energía, las necesidades de nuestra población y seamos también realistas y valientes. Hoy en día España está en un 5% aproximadamente de utilización de energía solar, cuando países como Alemania están en un 20%. Hay que olvidar que España es el país con más horas de sol, si no me equivoco, o de los que más horas de sol tienen en Europa. Algo está pasando o algo no se ha hecho bien para que estemos en esta situación. Nosotros apostamos por esas energías renovables, pero somos conscientes también de que esas energías necesitan tiempo, inversión, son caras, y hoy en día no estamos preparados para tirar solo de esas energías. Por lo tanto, como ya han planteado otros países que defienden la socialdemocracia, como ya han planteado otras fuentes, incluso del propio Partido Socialista, discrepando de lo que dice el presidente del Gobierno, creemos que sí se debe abrir el debate sobre la moratoria nuclear, porque realmente no como una fuente única de energía, no es la panacea, no es la solución, tiene sus riesgos, tiene sus problemas, pero lo que no podemos hacer es, desde nuestro punto de vista, la hipocresía de comprar energía nuclear al sur de Francia y nosotros no tenerla. Es decir, yo creo que ahí hay que hacer un debate en profundidad de eso, hay que analizarlo y ver cómo nos alimentamos energéticamente en los próximos 15 o 20 años. Cuando tengamos suficiente energía renovable, cuando esas placas solares, esa energía eólica, las energías renovables ganen un peso suficiente en la energía española, seguramente se podrá prescindir
de esa energía nuclear. Pero actualmente estamos en una situación energética complicada, con un incremento de población, con incremento de infraestructuras que no permiten, digamos, seguir por una vía del no rotundo. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que han hecho un debate y un referéndum popular para decidir. Yo creo que eso sería una buena vía. En este país no estamos acostumbrados a eso, salvo para los estatutos de autonomía, pero yo creo que sería bueno hacer un referéndum popular en determinados temas delicados. Lo que no puede hacer un ministro como el señor Clos es decir que de este tema no se habla hasta de aquí 10 años porque es impopular. Es decir, esa respuesta de un ministro de Industria no es digna de una sociedad, o de una sociedad que necesita ese valor energético. Yo creo que sí, que no hay temas de los que no se puede hablar. Es más, creo que en el Parlamento se debe hablar de estos temas y no todavía de otros temas que están en plena pugna el Partido Popular y el Partido Socialista. O sea que nosotros, si llegamos al Parlamento, llevaremos este debate en un plan energético y en un plan hidrológico. En 30 segundos explico que Ciudadanos sí cree que debe haber un plan hidrológico a nivel nacional, pero también cree que debe ser consensuado. Es decir, no nos equivoquemos, un plan hidrológico nacional nos impone, es un tema muy delicado, pero lo que no se puede llegar es este extremo de blindar los ríos en los estatutos de autonomía. Esto es ridículo. Entonces, lo que hay que hacer es ver, igual que la energía, qué fuentes tenemos hidráulicas, ya sean los ríos, ya sean las plantas desalinizadoras. Tenemos que ver cómo redistribuimos, porque hoy mismo, estos días, se está llevando agua desde Almería a Barcelona, precisamente de esas plantas, ¿no? Y se están bloqueando otras bases de ríos. O sea, yo no estoy hablando ni de blanco ni de negro, vuelvo a decir, hay que hacer un plan hidrológico, lo debe liderar el gobierno del país, contando con la oposición y con aquellas comunidades autónomas afectadas. Eso es lo que haría cualquier líder de cualquier empresa, que es ponerse de acuerdo con los sectores afectados para llegar a un plan más o menos consensuado y tirarlo adelante. Lo que no puede ser es que un país se bloquee literalmente por las pugnas territoriales o por las pugnas por los ríos. Francisco José Alonso le pregunta por la vivienda. ¿Considera que la economía del mercado debería estar basada en el capitalismo especulativo que hoy sufre el ciudadano normal y que hace que la vivienda crezca y supere los precios? Yo creo que la Constitución lo deja bastante claro, lo que pasa es que nunca se ha aplicado, ¿no?, en este país, pero dice que tenemos derecho, esa famosa frase que ya se ha hecho casi cínica, ¿no?, de tenemos derecho a una vivienda digna. Pues sí, es un derecho vivir en una vivienda digna, acceder a una vivienda digna. No es un derecho o no es ningún derecho constitucional garantizar la propiedad de una vivienda digna. Yo creo que el gran cambio que debe hacer España en esa mentalidad es precisamente revertir la situación actual de un 90% de propietarios y un 10% de personas que viven en alquiler, puesto que en Europa están yendo por la vía del alquiler, y no es porque todo lo que se haga en Europa esté bien, pero es que en España tenemos muchísimas viviendas vacías, tenemos una vía que se ha utilizado, que es la compra de vivienda como fórmula de especulación, como fórmula de activo, porque además fiscalmente está reconocido así como un activo inmobiliario, o sea que tampoco hay que criminalizar a los ciudadanos que lo han hecho, sino simplemente reconocer que se han hecho las cosas mal. Y hoy en día, para garantizar ese acceso a la vivienda, hay que tomar medidas fiscales claras en favor del alquiler y no primando tanto la compra de la vivienda. En este país, la situación económica que hoy tenemos, estas familias que empiezan a pedir suspensión de pagos o empiezan a pedir concurso, seguramente tiene lugar porque se ha tomado la conciencia de que alquilar es de tontos y comprar es de listos. Pues bien, no quiero hacer broma con esto, pero hoy a lo mejor algunos se tiran de los pelos pensando ¿por qué compré yo cuando hay un tipo de interés variable, cuando uno se hipoteca 40 años, cuando hay que pagar 60 millones? Y eso es lo que tenemos que cambiar, que la gente pueda moverse. Un país sin barreras necesita vivienda de alquiler accesible. Somos un país que echa raíces. Para cambiarse de una provincia a otra nos cuesta una barbaridad. Hay países como Estados Unidos o otros países que con su flexibilidad laboral, su flexibilidad en vivienda, permiten precisamente esos desplazamientos dentro del propio país a buscar trabajo, a buscar una mejor vida. Aquí no lo podemos hacer porque echamos raíces. Hay que cambiar ese concepto y darle la vuelta en favor de la vivienda de alquiler. Estamos terminando. Susana Europapress le pregunta: José Domingo ha acusado al PSOE andaluz de haber copiado su programa lingüístico con la propuesta de ofrecer catalán, euskera y gallego en Andalucía. ¿Cree usted que los andaluces tienen una preocupación o un interés por el aprendizaje de estas lenguas? ¿Y cuáles son las expectativas reales de coalición de Ciudadanos en Andalucía? Bueno, yo creo que esto de Chávez es un poco... Bueno, me voy a guardar el adjetivo. Es decir, con la situación que tenemos actualmente en la educación andaluza, que es la última de toda España, en todos los índices, en todos, en fracaso escolar, en inversión, resulta que la preocupación, no deja de ser chocante que la preocupación del señor Chávez sea ahora en las clases de catalán, euskera o gallego. Pero sí que es cierto que siempre que algo sea voluntario y se ejerza fuera de las horas
electivas y se haga voluntariamente en una escuela de idiomas o en cualquier sitio, pues fantástico, si es que Ciudadanos defiende eso. Yo defiendo que el catalán no es una lengua de los nacionalistas catalanes, es un patrimonio cultural de todos los españoles. Entonces, soy partidario absolutamente de que cualquier ciudadano pueda conocerlo libremente. Ahora, también le diré al señor Chávez que a ver si se preocupa de decirle a sus compañeros de partido, del Partido Socialista en Cataluña y al señor Zapatero, que también sería bastante fácil, o bastante más fácil, que se aprendiera español en Cataluña. Sería como bastante más sencillo que esta medida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Ciudadanos propone y ha propuesto siempre en sus programas que se pueda aprender cualquier lengua cooficial de forma voluntaria en el ámbito universitario, en el ámbito académico. Lo que no es normal, porque la propuesta inicial del señor Chávez, aunque la han rectificado, venía precisamente para incorporarlo como lengua extranjera. Eso sí que es una barbaridad. O sea, perder horas lectivas actualmente en Andalucía en favor de que se aprenda el inglés como se aprende el catalán no es de recibo. Que se haga ahora como la propuesta rectificada en una escuela de idiomas voluntariamente, efectivamente es lo mismo que proponemos nosotros en el ámbito universitario. Uno puede aprender italiano, alemán, latín o griego, ¿por qué no va a poder aprender catalán? Pues por supuesto. Ahora, yo creo que también se debería preocupar por los compañeros suyos de comunidad que nos dejen también poder aprender español en las aulas catalanas. Estamos terminando ya y una última pregunta. Usted como deportista, ¿Madrid o Barça? ¿Quién gana la Liga? ¿Quién gana la Liga? Una pregunta más complicada, la más complicada de todas. Yo soy del Barça, profundamente del Barça. A paréntesis, aprovecho de decir del Barça no politizado, del Barça de todos también, digo porque el presidente actual del Barça hace más política que deporte. Pero dicho esto, al margen de la polémica, yo soy del Barça, pero creo sinceramente que el Madrid está haciendo mejor temporada. Y yo creo que también es justo decir que si todo sigue como ahora, yo creo que el Madrid sería un justo vencedor. Bueno, terminamos ya este coloquio lo va a cerrar Luis Argüello, secretario general de BT, en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, don Albert. Una vez más me han cedido el honor, Redesa y Asisa, de cerrar este acto. Y yo me estaba acordando de la primera vez que en esta misma sala, un entonces todavía más joven político, un par de años más joven, nos contaba un proyecto innovador de unos señores que habían decidido dedicarse a la política para no ser políticamente correctos y poner en duda los axiomas que entonces no podía discutir nadie. La descentralización política es una genialidad y no se puede ir para atrás. Después se sometieron ustedes a unas elecciones y lo que era un proyecto hoy es una realidad con presencia en ayuntamientos y en parlamentos autonómicos, y ahora llega la prueba de fuego de las elecciones generales, en las que no cabe sino desearles el éxito que se merecen, por lo que puedan hacer directamente y por lo que indirectamente ayuden en esa labor de ayuda que usted nos ha citado, o incluso de revulsivo intelectual para estructuras más antiguas y quizás un poco más anquilosadas. Si me permiten ustedes que me saque un poquito del guión, yo hoy no quiero terminar sin mandarle una cariñosa felicitación a don Ángel Expósito, que fue durante mucho tiempo el moderador de estos actos, creo que también de aquel en que intervino usted y que fue nombrado ayer director del ABC. A él no procede desearle muchos éxitos, porque conocida la calidad profesional del personaje, eso es tirar a parado, sino alegrarnos anticipadamente de los que sin duda va a tener. Muchas gracias.